Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alma Salina y yo soy la esposa del pastor. Gracias por estar conmigo otra vez. Vamos a continuar con nuestra serie de estudios bíblicos sobre mujeres de la Biblia y con nuestro primer serial, que es de mujeres no tan conocidas de la Escritura. Empezamos ya nuestro serial y tuvimos nuestro primer estudio donde estudiamos la vida de Lea, la primera esposa de Jacob. Les doy muchas gracias por el recibimiento que le dieron al video. Gracias por todos sus comentarios, gracias por sus likes. La verdad es que es de mucha bendición para mí saber que les ha servido, que les gustó y que sobre todo que fue de bendición para ustedes. Entonces, pues vamos a continuar con nuestro serial de mujeres no tan conocidas y vamos a entrar en materia directamente. ¿Les parece? Ok. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar, ayer ya les subí en la página los versículos y la mujer, bueno, en este caso son las mujeres de las que vamos a hablar hoy. Esta es una historia un poquito más corta, es una historia pequeñita, pero no por eso deja de ser una historia importante que nos deja enseñanza. Vamos a hablar de las hijas de Zelofejad. Yo sé que muchas de ustedes van a decir, uy, ¿y esas quiénes son? Sí, porque se mencionan solamente en 2 ocasiones en la escritura, en 2 pasajes cortitos. Se los dejé para que los pudieran estudiar, para que los pudieran leer y que sepan de quién estamos hablando. Entonces, la historia de las hijas de Zelofejad la encontramos en Números. Su historia está en Números 27 del 1 al 11 y en Números 36 del 1 al 13. Entonces, resulta que existió un hombre, vamos a ubicarnos en el tiempo para que nos demos una idea de dónde estamos, ¿sí? Resulta que esta historia se desarrolla cuando Israel ya anduvo 40 años dando vueltas por el desierto, y ya van a entrar a la tierra prometida, ya están en la orilla y ya van a tomar posesión. Entonces resulta que el Señor les dice que cuando entren por posesión, la heredad, o sea, la tierra que va a tomar cada una de las familias que va a entrar, se va a distribuir de acuerdo a las tribus, que son 12, como ya sabemos, de acuerdo a las tribus, y entonces que se va a distribuir, dice, del mayor al menor respecto al número de miembros que tiene cada familia, por nombre. Y entonces, ¿esto qué quiere decir? Que las familias se contabilizaban por el número de varones que existían en las familias. Entonces, si se han fijado en muchos libros de la Biblia, cuando se menciona la genealogía de alguien, o sea, de quién desciende, solamente hablan de los papás. Así se cuenta en la cultura judía. Entonces dicen que es fulanito, hijo de manganito, hijo de perenganito, y así se van, pero solo varones. Entonces, así se contaba. ¿Sí? De hecho, por ejemplo, si si se acuerdan, cuando se menciona en los evangelios el sermón del monte, cuando el Señor Jesús está en el sermón, dice que se contabilizaron, que contaron a 5,000 varones, más mujeres y niños, o sea, los que se contaban eran varones. Entonces, la ley marca, en ese momento, las instrucciones de Dios son que es por nombre, y como los nombres que se apuntan son los de hombres, pues entonces ¿sí? O sea, por cada varón se le va a repartir un pedazo de tierra. Así es como empezamos. Esa es la situación en la que estamos. Entonces resulta que tenemos a este varón que se llamaba Zelofejad. Zelofejad quiere decir el primer hijo, porque él fue el primogénito de su familia. ¿Sí? Es todo, simplemente es el primero. Ok, entonces, Zelofejad pertenecía a la tribu de Manasés, y él murió en el desierto, ¿sí? O sea, él es de la generación que salió de Egipto y que murió en el desierto, que no vieron la tierra prometida. Acuérdense que precisamente al andar rondando 40, el propósito de Dios para que el pueblo de Israel anduviera vagando los 40 años en el desierto fue para que la generación que salió de Egipto, que fue una generación incrédula, que fue una generación muy rebelde, muriera en el desierto, y los que entraban fueron los hijos de esa generación. Entonces, pues Zelofejad era parte de esa generación y se murió. ¿Sí? Se muere en el desierto y resulta que no tuvo ningún hijo varón, pero tuvo 5 hijas. Sus hombres eran Mala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. ¿Sí? Cada una quiere decir, los nombres de cada una de ellas son, cuando se mencionan hijos en la Biblia, conforme los van nombrando, es el orden en el que nacieron. ¿Sí? Entonces, Mala es la mayor y así nos vamos, ¿no? Mala quiere decir enfermedad. Enfermedad relacionada, dice que probablemente con el momento de dar a luz, ya sea por la mamá o por el bebé. O sea que más bien aquí lo que pudo haber pasado es que su mamá se vio muy mala cuando la dio a luz, o que ella nació enferma. Entonces por eso le dieron a este hombre Mala, con doble A, Mala.
Después tenemos a Noa, que es descanso. Ogla, que es perdiz. Perdiz es un pajarito. Milca, que es reina o consejero. Y Tirsa, que es sagrado o amabilidad. ¿Sí? Entonces tenemos estas 5 hijas que se quedan sin su papá. Ya van a entrar a la tierra prometida. Y entonces resulta que como no hay varones en su familia, pues ellas se van a quedar sin nada. O sea, a ellas no les va a tocar. A ellas no les va a tocar un pedazo de herencia, un pedazo de heredad de tierra, porque no hay ningún varón en su casa que lo reclame. Entonces, ¿qué pasa? La Biblia nos dice que estas 5 hijas, estas 5 hermanas, se presentan delante de Moisés y le dicen, ¿no? Le explican que su papá murió, que no hay ningún varón en su casa, pero que no es justo, que porque no hay un varón en su casa, su nombre, el nombre de su familia, el nombre de su papá, se ha borrado de la historia de Israel y que no les toque nada, simplemente por pues si quieren un accidente genético, o sea, porque no hubo niños en su casa. No es justo, ¿no? Entonces, ellas presentan su caso delante de Moisés, o sea, se presentan con él y le dicen y le piden que les ayude. Ellas sabiendo que Moisés habla directamente con Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Y aquí es donde vemos la maravilla de esta historia. Resulta que Moisés habla con Dios y le pregunta qué es lo que va a pasar en este caso, que están estas 5 hermanas, que no hay varones en su casa, entonces pues que no les va a tocar nada. Y Dios cambia las leyes de herencia por ellas específicamente. Entonces Dios dice que les va a tocar un pedazo, o sea, que lo que le hubiera tocado a su papá, si lo que le hubiera tocado a su papá, les va a tocar a ellas, que la única condición es que se casen con hombres dentro de su tribu, para que no se disperse la heredad. Para eso para los judíos era muy importante, ¿no? Esta cuestión de definir muy bien las tribus, quién desciende de quién. Entonces nada más que se casen con hombres dentro de su tribu y cada una va a tener derecho a su pedazo de tierra. Puede ser, miren, puede ser que alguien cuando lea esto diga, pues qué padre, ¿no? O sea, ay, mira Dios, qué buena onda, ¿no? Sí les dio su pedazo de tierra. Pero esto va mucho más allá. Esto va muchísimo más allá y esta historia nos enseña mucho más cosas que solamente una historia de unas hermanas ahí, ¿no? Y los puntos que a mí me gustaría tocar es, primero vamos a verlo desde el punto de vista humano y es el punto de vista de las hermanas. Les recuerdo que, como les comentaba hace rato, Israel, la primera generación que anduvo en el desierto, la generación que salió de Egipto, fue una generación terriblemente rebelde. Fue una generación rebelde, quejumbrosa, incrédula, dura. Fue muy dura. Ellos fueron los que se quejaron por los ajos y las cebollas. Ellos fueron los que hicieron el becerro de oro, que provocaron que se rompieran las primeras tablas de la ley. Ellos fueron los que, sí, incluso se menciona, porque lo mencionan las hermanas, las hijas de Zelofejad. Esa generación fue la que fue parte de la rebelión de Coré, que fue en contra de Moisés y que desobedecieron, y se abrió la tierra y se los tragó a todos. Él pertenecía a esa tribu, la tribu de Manasés, que era la tribu donde pertenecían ellas, y ellas le recalcan que su padre no participó en la rebelión de Coré. O sea, ellas se desligan de eso, ¿no? O sea, nuestro padre era un buen hombre, era un hombre temeroso de Dios, por eso es por lo que piden, pues, que se les tome en cuenta. Entonces, eso, precisamente, ¿no? Y a mí lo que me gusta ver en este punto, lo que veo es que estas mujeres crecieron en ese entorno, crecieron en el entorno de una generación rebelde, una generación chismosa, una generación que habló mucho en contra de Moisés, una generación que se dedicó mucho a atacar a sus líderes, a Moisés y a Aarón. Y ellas si ellas hubieran seguido el ejemplo que les dio sus mayores, que les dieron sus mayores, pues para ellas hubiera sido lo más fácil del mundo armar ahí un escándalo, hacer una escena y hacer una rebambaramba en el campamento y decir, no es justo, Moisés es un infeliz, porque nada más le va a dar a los hombres heredad y a nosotras no nos van a dar nada, y por qué nosotras también merecemos.
O sea, ellas podían haber hablado, podían haberse sublevado en contra de Moisés, en contra de los líderes, pero, pero no lo hicieron. Y esto nos habla de que su papá las educó bien, ¿sí? Esto nos habla de que las educó bien, de que las educó en el temor de Dios, en el respeto a sus líderes, a los líderes que Dios designó. Recordemos que Moisés fue elegido por Dios, sí, a mano, ¿sí? O sea, Dios lo agarró y lo puso directamente. Entonces, ellas respetan eso. Y además, o sea, respetan eso y tan lo respetan que por eso van, no usan intermediarios, no le dicen, oye tú, no sé, no van con algún varón, con algún tío, con algún primo, como para decirle, oye tú ve y dile a Moisés de parte de nosotras. No, ellas fueron valientes, ellas fueron decididas, ellas sabían que tenían un caso justo, que no estaban pidiendo algo fuera de la razón, que no estaban pidiendo algo injusto, así, esa es la palabra, algo injusto. ¿Y saben qué me gusta? Que, que para mí yo me las imagino mujeres decididas, mujeres que no necesitan que venga un príncipe azul a rescatarlas. Ellas pueden y lo hicieron, o sea, tan podían que lo hicieron. Ellas fueron con Moisés a decirle, Moisés, ayúdanos, ¿no? No es justo lo que está pasando. Y del otro lado, o sea, del lado de Dios, del lado divino de esta historia es, uno piensa, o podemos pensar, Dios ya sabía que esto iba a pasar porque Dios lo sabe todo, ¿sí? Sabemos que Dios es omnisciente, o sea, lo sabe todo. Y entonces Dios sabía que ya iba a pasar esto. ¿Por qué si Él sabía que iba a pasar esto, no desde el principio, cuando dictó las leyes, no dijo desde el principio que las mujeres podían heredar? Yo creo, ojo, es mi creencia, yo creo que Dios lo hizo así, que dejó que se desarrollaran los eventos de esta manera, precisamente para elevar o para resaltar que le estaba haciendo justicia a las mujeres. ¿Sí? Recordemos que en el mundo antiguo, digo, desafortunadamente todavía en estas épocas, pero en el mundo antiguo, las mujeres eran menos que nada. Las mujeres eran objetos de cambio, las mujeres eran propiedad, a veces, no tenían voz ni voto. Es más, en un tribunal judío, una mujer ni siquiera era un testigo, no se consideraban a las mujeres como testigos confiables. O sea, si una mujer había visto un asesinato así, de que yo lo vi, me consta, yo sé que fue fulanito, pero como si nada más ella lo vio y una mujer no era testigo, no se consideraba testigo, no se consideraba que es persona, pues la persona salía libre porque no hubo ningún varón que dijera yo lo vi. Entonces, aunque la mujer hubiera dicho, eso no valía. Entonces, yo creo que Dios lo hizo con esa intención, para que en ese momento los varones que iban a entrar, es lo que les digo, recuerden que esta es una generación nueva, es una generación que no tiene los vicios que tenía la generación anterior que salió de Egipto, que obviamente venían súper influenciados por la cultura egipcia. Por más que se hayan abstraído, por más que se hayan protegido y por más que se hayan, si ustedes quieren, hasta, no sé, encapsulado, ¿no? Dentro de su misma cultura, que lo lograron y lo protegieron, también no olvidemos que estuvieron 300 años en Egipto, entonces algo se les pegó, o sea, algo aprendieron, algo se les pegó, algo tuvieron. La prueba más grande pues es el becerro de oro, es una de las pruebas más grandes. Entonces, yo creo que Dios estaba planteando, voy a crear algo nuevo, voy a crear una nación nueva, esta nación va a ser nueva, esta nación no va a traer los vicios que traía la nación anterior. Estos son muchachos nuevos que tienen, que no traen esos prejuicios, que no traen esas enseñanzas previas, porque ellos no vivieron en Egipto, no lo conocen, ellos no estuvieron ahí. ¿Sí? Entonces, yo creo que Dios lo hizo un poco para reivindicar a la mujer y decir, a ver, señores, las mujeres en Israel cuentan tanto como los hombres. Desafortunadamente, eso es algo que el hombre, ojo, el hombre no siguió al pie de la letra más adelante, en cuanto a ese valor hacia la mujer, porque los judíos se volvieron terriblemente machos y opresores. Qué palabras tan horribles para usar en un estudio cristiano, pero así es. Pero bueno, pero Dios no fue así. Dios les dio el valor que merecían, Dios les reconoció que su causa era justa, Dios las rescató, Dios les dio lo que se merecían.
en su justo valor. Entonces, la enseñanza para nosotras en esta época, la enseñanza que nos dejan las hijas de Zelofejad es eso. Si tú estás pasando por una situación difícil, si estás pasando por una injusticia, si hay una injusticia en tu vida, ve directamente con el justo, con el que es justicia, con el que Él es todo justicia y todo verdad. Y Él va a defender tu caso. Y Él no solamente va a actuar como tu abogado, Él te va a hacer justicia. Entonces, no recurras a otras personas, no hables, no sueltes comentarios, nada más como plumitas al viento. Enfócate en Dios. Tenemos, es lo que les digo, a quien es justicia en sí mismo, y habla con Él directamente y exponle tu caso. Nosotros tenemos una ventaja por encima de las hijas de Zelofejad. Nosotros no necesitamos ningún Moisés que le hable a Dios por nosotras. Nosotras podemos hablar directamente con Dios. Gracias a la obra redentora de nuestro Señor Jesús. Recuerden que el velo del templo se rasgó, y eso qué quiere decir, que ya no hay intermediarios. Nosotras podemos hablar directamente con Dios. Nosotras podemos acceder al trono de su gracia. Entonces, si tú estás pasando por un momento de injusticia, si alguien te está acusando de algo, o está pasando algo en tu vida que tú necesitas que se aclare, no vayas armando tu caso con todo mundo, no vayas diciéndole a todo mundo, ay, pobrecita de mí, están siendo injustos conmigo, ay, es que lo que pasa es que son malos, ay, es que yo soy una víctima. Haz todos esos pensamientos a un lado, échalos afuera y habla con Dios. Y exponle tu caso y dile, Señor, tú eres justo, tú eres bueno, tú sabes que lo que me están haciendo o lo que me está pasando o esta situación no es justa, no está bien, no es correcta. Te pido justicia como te lo pidieron las hijas de Zelofejad, y te pido que me des lo que tú sabes que me merece, que me merezco, que me corresponde, que es para mí. Entonces, aprendamos eso de las hijas de Zelofejad. Seamos mujeres que podamos hablar con Dios directamente, que no necesitamos un intermediario, que podemos exponer nuestro caso, que podemos ser valientes y decididas y hablar con Dios, confiando, pero además eso, hablar con Dios en la confianza y en la tranquilidad y en la certeza de que Dios nos escucha, de que Él nos escucha, y de que si lo que estamos pidiendo está dentro de su voluntad y está conforme a su palabra y conforme a lo que Él nos ha enseñado, nos será hecho. Nos será hecho, y Él nos va a defender, y Él nos va a cuidar, y Él nos hará justicia. ¿Sí? Bueno, pues muchísimas gracias por haberme acompañado en este estudio. Espero que sea de bendición para ustedes. Ya saben, les pido que si es así, pues lo compartan con otras personas. Les pido que pues por ahí le den un like a la página. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, y pues es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias, buenas noches a todos, que Dios les bendiga. Yo soy la esposa del pastor. Adiós.